Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, ya estamos transitando las 10:45 en todo el país. Nos queda todavía el testimonio de Norma Jansat en ese acto realizado hace instantes en la Casa del Bicentenario de nuestra ciudad, de donde antes escuchábamos a Juan Carlos Berendt, de los afectados, fundadores del Movimiento Agrario de Misiones MAM, que recordaba los inicios del MAM desde el movimiento rural cristiano y el financiamiento de la Iglesia Católica. De allí el compromiso de Monseñor Kemmerer, particularmente de otros religiosos que tuvieron directa participación en los primeros años de organización del MAM, desde la juventud de ese movimiento rural cristiano, que después que financió toda la creación del MAM, hasta que, bueno, vino el conflicto, vinieron las ligas agrarias argentinas, que fue una profundización ideológica y cierta ruptura con el MAM, como también la recordaba Berendt, y todas sus consecuencias, ¿no? De ese movimiento agrario que dejó asesinados, torturados, desaparecidos en nuestra provincia. Tenemos algún testimonio también que nos envió el dirigente tarefero Roque Pereira. Ya vamos a estar compartiendo también. Bueno, y está Roberto Bondar, abogado de nuestro medio conocido, que en estos últimos tiempos nos ha estado haciendo saber, nos ha estado enviando algunas partes y copias o títulos de libros que estuvo publicando por Amazon, y que también quiere reivindicar otra historia en este Día de la Memoria. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Qué tal, Tony? Buen día a toda audiencia. Y efectivamente, el primer libro que yo escribí en Amazon fue El Testamento Final, el último secreto, que es nada más ni nada menos que lo que hizo Gendarmería Nacional en 3 provincias, en una famosa operación militar que comenzó en el gobierno de Juan Domingo Perón y que estaba destinada a frenar la segunda contraofensiva guerrillera. La primera fue en Tucumán, en que Gendarmería Nacional tuvo la mayor cantidad de bajas en combate. Le derribaron un Hércules C-130. Oficialmente hicieron figurar que murieron 9 gendarmes. La realidad fue totalmente distinta. Y entonces este libro está destinado para saber que hubo otra campana, que hubo efectivamente una guerra, donde los pero que hoy... En Tucumán se puede entender alguna guerra, pero la matanza que hicieron acá en Misiones, donde no hubo nadie que disparara un arma de fuego siquiera, ¿cómo se defiende la presunta guerra? Bueno, lo que pasa es que dentro de esta operación oficialmente no hubo en Misiones ningún militar caído. Y es totalmente contrario, hubieron caídos pertenecientes al ejército. ¿En Misiones? En Misiones. A ver. En Misiones. ¿Datos fehacientes que podamos comprobar? Lo que pasa es que son en las operaciones militares, la primera verdad es lo que desaparece. ¿No te parece muy raro que en todo el país hubieron cientos de personas, militares y guerrilleros muertos, y en Misiones no hubo ninguno? Se tomó la decisión de inteligencia. No hubo ninguno. No hubo ninguno. Exacto. Técnicamente no hubo ninguno. Y estamos en la triple frontera, donde se creía que iba a suceder la segunda infiltración guerrillera en Misiones. Te doy otro dato. Se creía con la información que manejaba la CIA, que organizaba todos los golpes militares en Latinoamérica. Bueno, te doy un dato para que tengas una idea. El bautismo de fuego de los comandos argentinos, ¿dónde fue? Vos me vas a decir en la isla Malvinas. No, fue en Misiones. Los comandos de Aldo Rico y de Zein el-Din entraron en combate en Misiones, fueron entrenados por personal de Gendarmería Nacional a partir de la década del 60. Entonces, esta es una información que no se sabe. O hablamos, por ejemplo, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, o me vas a decir el 1 de mayo. Y yo te digo, no, el bautismo de fuego fue con Gendarmería Nacional en Formosa, donde la Fuerza Aérea bombardeó un levantamiento indígena. Entonces, hay datos que en los libros de textos oficiales no figura, pero existieron.
Una de esto es esta famosa operación en el cual tuvo un éxito absoluto. Se frenó la infiltración cubana porque no eran guerrilleros en la República Argentina que estaban apoyados por la Unión Soviética. La Unión Soviética era aliado político y económico de la Argentina. Acá querían implantar un país pro-cubano, lo que es Cuba. ¿Unión Soviética era aliado de quién? De la Argentina. ¿De qué Argentina? Del gobierno militar. El gobierno de la Unión Soviética, Leonidas Brezhnev, fue aliado militar en la guerra de Malvinas, por ejemplo. Le daba información de inteligencia a la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, estos son datos que no figuran en los libros de historia. Nunca fue una guerrilla prosoviética que se quiso instaurar. Es más, la guerrilla fue un invento del general Perón, que después terminó mal y fue financiado por el propio Estado argentino hasta el golpe militar del 76. Dentro de la guerrilla, de los guerrilleros que se salvaron, la gran mayoría eran parte del plan de Macera para ser presidente de la República Argentina. Lo cuenta todo en el libro. Entonces hay cosas que se mienten, que se hace engrandecer algunos guerrilleros, lo que hicieron la guerrilla en la Argentina. Por ejemplo, Guado de Pedro. Vos sabés que Guado de Pedro cobró $500.000 por la muerte de su mamita, y que la mamita era su madre. Que es su madre. Y la mamita de Guado de Pedro era una guerrillera cuyo acto militar, ¿sabés cuál fue? Matar a una niña de 15 años, que antes había una plaza en Oberá. Guado de Pedro es hijo de una guerrillera que mató a una niña de 15 años que se llama Paula Lamborghini. Entonces, hay cosas que no te dicen. ¿Cómo que no? Eso se ha dicho y reiteradamente. Bueno. La historia oficial de la dictadura, obviamente, instauró permanentemente esos dichos. Bueno. Me sorprende que digas que acá fueron agredidos los militares y hubo asesinatos militares. Por ejemplo, la dictadura lo habría reivindicado hace rato, diciendo que en Misiones se justificó entonces la tortura, el encarcelamiento y la persecución porque sí hubo atentados subversivos. Yo te puedo contar que este libro está dedicado a un miembro de ellos. Este miembro en el 76 recibió un atentado del Movimiento Agrario Nacional, como vos dijiste, el MAN. El MAN empezó siendo un movimiento cristiano. Y terminó siendo un movimiento guerrillero. ¿Sabés lo que hacía el MAN en esa época? Tiraban a Miguelito en las rutas, hacía corte de ruta. Tenía como era a cada auto, los incendiaban, les tiraban bombas molotov. Tenían listas de personas que iban a ser secuestrados, por ejemplo, en Oberá. No. Esa historia la desconozco y hasta la niego. Esa historia la rechazo. O por ejemplo, la historia de Pechac, el gran líder guerrillero de nuestras zonas. ¿Cómo guerrillero? ¿Porque tiraban Miguelitos en la ruta apoyando los paros? ¿Y te parece eso es normal? Sí, atentar con bombas molotov a personas. ¿Contra quién? Te estoy diciendo que un familiar mío recibió. El MAN tenía lista de personas que iban a secuestrar en Oberá. ¿Y no secuestraron a nadie? No secuestraron a nadie porque lo hicieron de goma en el 76. Por eso. Pero tuvo una larga historial. Pero por ejemplo, no secuestraron a nadie, pero por ejemplo, ¿sabés quién le entregó a Pechac? ¿Por qué no me lo decís? Recibió una indemnización. Sus propios familiares los entregaron a Pechac. Y Gendarmería Nacional sabía perfectamente dónde estaba escondido. Entonces, y lo que vos me decís de tortura, lo podés llamar al doctor Dante Saraceni, que estuvo detenido en Gendarmería Nacional. Dante Saraceni no fue torturado, fue detenido, fue uno de los detenidos por el gobierno militar, pero nunca fue torturado. Los que entraron en combate, desaparecieron, fueron eliminados, eran guerrilleros que querían instaurar una patria. El docente y diputado misionero que asesinaron iba en bicicleta a la legislatura, a las sesiones. Bueno, ¿Era también guerrillero y subversivo? Era montonero. ¿Figueredo? Era montonero. Ajá.
Pero era guerrillero, era montonero. ¿Y Por montonero supuesto, por supuesto que era. Cualquiera? Por supuesto, no. Era un movimiento político montonero. Un movimiento político armado era montonero. Por ejemplo, Araujo. Araujo era un estudiante obereño que fue abatido por la policía de la provincia de Buenos Aires en una plaza en La Plata. Era guerrillero. Estaba armado cuando lo mataron. Siempre le cuento a tu amigo y a mi amigo. Paniagua que secuestraron aquí en Oberá, como a tantos otros docentes, estaban armados. ¿Por qué no le preguntás a las colegas de la docente lo que ella decía? Yo fui alumno de la docente. Decía que había que ser ciudadano comprometido con la democracia y con la participación. ¿Y con la democracia tenías que volar por el aire a alguna persona? No, en ningún momento dijo eso. Yo fui alumno. Yo fui alumno y jamás, vos sabés si decía algo así, el escándalo que hubiera sido en el colegio, en la escuela, en los padres, en la comunidad. ¿En qué momento? ¿En el gobierno de Isabel Martínez de Perón? Sí, seguramente. Cuando empezó la guerrilla, cuando empezaron a matar. No, cuando empezaron a matarla desapareció. Entonces vos negás absolutamente que la guerrilla haya asesinado a militares, acá en Misiones, de lo que nosotros somos testigos, pero no hubo ningún disparo de arma de fuego que haya sido comprobado. Ningún disparo de arma de fuego. Los comandos en la Argentina, Aldo Rico, el bautismo de fuego fue en la provincia de Misiones. ¿Con disparo? Claro, se agarraron en el... Roberto, está diciendo, mostrame un documento que certifique eso, porque si no cualquiera interpreta la historia como le parece. Te puedo mostrar alguna... Dice, no, Pechaca estuvo matando gente y tirando bombas molotov. Dame un elemento, una prueba de eso. Dame un elemento que no haya sido guerrillera, que no haya estado armado. Dame un elemento que no atacaba. ¿Y por qué te tengo que dar yo? Si vos sos el que está acusando. Escribí un libro. Vos sos el que está acusando. Yo no estoy acusando. Y groseramente a afectados y familiares. Porque hasta decís que Pechak fue denunciado por su propia familia, cuando esa familia iba caminando por la ruta y no a Pechak, a la mujer la llevaron a Enfrente Corriente, Chaco, y los familiares dijeron dónde estaba Pechak, en la chacra. Y lo agarró. Había un subcomisario Araujo que yo hablé, y lo agarraron en la chacra cuando él le fue a pedir comida a la suegra. Y era en el fondo tan insignificante Pechak que lo mataron con una patada en la cabeza. Y un capitán le dijo... insignificante Pechak porque le mataron de una patada. Claro. Roberto, está diciendo cosas que, discúlpame, acá hay una libertad absoluta, porque pero esperaban, lo tuyo ya pasa todo. Esto es lo que me dijo un militar. Porque esperaban que los tipos se iban a agarrar a los corchazos. Y al final, cuando vio un arma, se rindió. Y claro, no era que estaba armado y que tenía bombas. Tenía una escopeta calibre 12, tenía una molotov y creo que tenía una granada, Pechak, en ese momento, en el monte donde estaba escondido. Eso fue lo que me contaron. Y bueno, pero... ¿Y no te contó? Han contado Araujo, el subcomisario Araujo, lo echaron de la policía porque Araujo no le pegó el tiro a Pechak. ¿Vos sabías esa historia? No sé ni si es cierto esa historia. Bueno, Araujo me lo contó y me lo ratificaron. Así que lo que te quiero decir que hubo otra historia. Acá no hay víctimas. No hay víctimas. Un guerrillero que te pone una bomba. Un guerrillero pero acá hubo un montón de gente que no fue guerrillera ni puso bomba, pero acá hubo un montón de gente, no sabés de eso, de militares que murieron en combate en Misiones. Dame un caso, dame un dato, no que te contaron. No puedo, dame un dato. Sí, te puedo darlo. Un asesinado por un asesinado. Lo que pasa es que los caídos en combate en esa época recibían un corchazo, no tenían información pública. O en Tucumán, si la dictadura justificaba con los actos terroristas justificaba su accionar. Te doy la mayor cantidad de gendarmes muertos en Tucumán cuando lo volaron un Hércules C-130.
Sí, vos decís que oficialmente murieron 8 o 9 personas. Ajá. ¿Vos creés que un Hércules C-130 volado en el despegue va a morir 8 personas? ¿Y vos creés que la dictadura ignoraría los datos? Si intentaban justamente mencionar todo lo que el terrorismo hacía para justificar el terrorismo de Estado. Vamos a otro ejemplo. Le están disparando los norteamericanos en la actual guerra. Con todo a los iraníes. ¿Vos creés que hay 1000 muertos? Le están arrasando Irán. ¿Vos creés que son 1000 muertos? Si cayó un misil y murieron 700. Pero andá a escuchar la historia de los iraníes y ahí te vas a enterar de pero ni los iraníes dicen las bajas que tienen. Sí, ¿cómo que no? Pero 1000 muertos. Largaron como 50.000 misiles y van a morir 1000 muertos. No tenés ninguna idea. La primera verdad que se esconde en una guerra son los caídos en combate. No se dan los oficiales. Los que van a justificar el acto bélico, por supuesto. Estados Unidos va a desmentir todo y va a Estados Unidos dice que murieron 6 militares norteamericanos. Ahora subieron al número de 11. La guerra de Vietnam dice que murieron 50.000 norteamericanos. Son datos falsos. Nunca te van a dar las Fuerzas Armadas los datos de militares que caen en combate. Por eso estamos llenos de datos falsos. Estamos llenos de datos falsos. Incluido la de los 30.000 desaparecidos. No me vas a decir que es una cifra real. No, esa es una cifra redonda, digamos. ¿Qué redonda? ¿Qué redonda? El propio que fabricó, que era un montonero. Si fueran 20.000, 30.000 o 10.000. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entre 8.000 y 30.000 hay una diferencia muy elevada. Entonces se mienten los datos, se mintió la historia. La historia de la dictadura militar está basada en una premisa falsa y está cayendo. No es cierto. ¿Qué no es cierto? No es cierto lo que dijeron los montoneros sobre las víctimas, sobre que eran buenos, que era una juventud maravillosa, que no querían instaurar una patria socialista. No es cierto. Es cierto lo que estudió la CONADEP, documentó todo esto. Y en el juicio de la Junta Militar se hizo sobre documentos, sobre historias, sobre testimonio, no sobre estos relatos y estos inventos y esas historias falsificadas de la realidad. El libro Nunca Más de la CONADEP está hecho en base a documentación, a testimonios vivientes, lo mismo que el juicio de las juntas militares. ¿Querés hablar jurídicamente? Fue una comisión especial que juzgó a la dictadura militar. Fueron sacados los jueces naturales de la ley de la Constitución. No, los jueces naturales entendía que eran juzgados por los militares. No, la democracia instauró una justicia civil. Eso es lo que dice eran juicios de lesa humanidad. Bueno, estamos hablando también de temas. Vos me decís juicios de lesa humanidad. Esa historia desaparece cuando la Junta Militar no asesinaba a los niños. Los juicios de lesa humanidad es sobre un grupo político o religioso en que se mata a todas las personas. La Junta Militar entró en combate, había una guerra, venció y al final políticamente terminaron perdiendo. Bueno, qué paciencia tenés, me dice uno, con esa verborragia incomprobable se manejan los juicios y pierde todo. Y otro que pide sacarlo del aire a ese negacionista. La libertad de expresión para nosotros es tan absoluta que nos permite esto, ¿no? Debatir con una mirada absolutamente diferente que la que hoy, bueno, tiene este modelo votado por los argentinos, porque Milei es presidente de los argentinos, tiene esta voluntad negacionista, como dice el oyente, que intenta cubrir la dictadura militar y lo que fue este Día de la Memoria, porque este Día de la Memoria no es sobre lo que pasó con Perón, con Isabel, con justificar cada dictadura militar de la Argentina. Si uno va hasta los 30, cuando tumbaron el primer gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, si la empezamos a justificar y a justificar, así nos fue. Cada rato íbamos con una nueva dictadura militar. Total, la justificábamos con que con que Yrigoyen, con que los exabruptos de un gobierno, del otro, hasta que la democracia, y con un prócer indudablemente de la democracia como fue Raúl Alfonsín, y ese periodo de la Argentina marcó un hito. La historia tiene sucesos, acontecimientos, Roberto enumera los que él ha relevado, pero más allá de los sucesos, de los acontecimientos, la historia tiene hitos. Y el 24 de marzo, hoy podemos decir con mucho orgullo argentino,
fue el último golpe militar, porque supimos decirle nunca más a las atrocidades de las dictaduras. Más allá de los terroristas y los subversivos yo te puedo contar, y los montoneros, los argentinos supimos decirle nunca más. Yo te puedo contar de una persona a los que vos justificás, el coronel argentino del Valle Larrabure, que fue preso por los montoneros, que cuando lo secuestraron tenía 100 kilos. Eso no, cuando lo mataron tenía 40 kilos. Y las famosas cartas de Larrabure fueron vendidas por los montoneros de la revista Somos. Entonces, si vos justificás eso, no, está bien. Yo lo que estoy diciendo es que hubo una guerra, entraron en combate, y que los que empezaron la guerra hoy se quisieron transformar en víctimas. No fueron víctimas, fueron los que iniciaron, fueron los victimarios, y perdieron la guerra. Y hoy se está dando vuelta la situación. La gente está analizando de otra manera, está entendiendo los hechos. No, por suerte hubo nunca más, que marcó un hito histórico. Un hito histórico, una investigación profunda de grandes pensadores de la cultura y de la historia argentina que produjeron el nunca más, diciendo, bueno, tantos errores alguna vez tenemos que aprender. El nunca más, para mí como abogado, tendría que haber sido como el juicio de Nuremberg. Y se hubiese establecido la paz definitiva en la Argentina, porque si no, esto seguimos volviendo, porque así como los montoneros no tenemos por qué seguir volviendo. Lamentablemente están los negacionistas y que intentan justificar las dictaduras militares. Pero ahora lo que vos decís, negacionistas, somos más del 50% de la población. No, está totalmente ¿Cómo que equivocado? No? Preguntarle a los que le votaron a Milei. Ellos no son todos negacionistas. Hoy a Milei le queda el 30% de los que lo votaron. No sé, veremos. Sí. Pero lo que te quiero decir que si hubiese vos sido que fuiste tan peronista, no sé, vos pasaste por todos los partidos políticos, ahora estás con Milei también. No, yo no estoy, encontraste ahí el direccionamiento ideológico. Mira, siempre estuve con Fabio. ¿Con qué Fabio? Con José. Que además, políticamente en esto somos divergentes. ¿Siempre estuviste con José? No. Tuve la última. ¿Alguna vez estuviste con José? Bueno, cuando estuve con Puerta. ¿Desde cuándo? Ahora estuviste con los radicales, después estuviste con... ¿Y? Por eso, nunca estuviste con José en algún momento. Pero siempre dije que tuve una línea peronista de derecha. ¿Cuál es el problema? Está bien. Pero lo que te quiero decir que hubiese sido lo que hubiesen hecho en Nuremberg. Le juzgan a los jerarcas, le hubiesen aplicado la sentencia a los jerarcas y termina, evoluciona. Pero terminaron condenando a soldados, que yo le dedico este libro, que está siendo vendido en los Estados Unidos de Norteamérica, en que cuenta la historia de lo que hicieron estos hombres, que al final dieron la vida por nosotros. Nosotros tenemos esta libertad porque no somos Cuba. Dios mío, siempre la misma pavada. Claro. No somos Cuba, no somos Venezuela. Claro. Nunca nos parecimos ni tuvimos nada que ver. ¿Y la guerrilla dónde se tenía financiamiento? Cuba y de la OLP. ¿Es así? ¿O vos me vas a desconocer que Bunge pagó el mayor rescate de la historia por su secuestro? ¿Dónde fueron depositados los fondos? ¿En Cuba? Bueno, Roberto Bondar, señores y señores, siempre polémico, controvertido. Hoy hasta nos genera sensaciones de repudio, pero es la otra mirada que hoy también tenemos en ese modelo que, como él reivindicó, ha votado la mayoría de los argentinos. Y así como decimos de que la historia nos debe servir para el aprendizaje de estas experiencias, también debemos aprender. Porque en democracia ya somos nosotros los que decidimos. En la dictadura decidían algunos. Y sobre la vida de las personas, sobre su encarcelamiento, tortura, desapariciones, decidía ese poder autoritario. Hoy estamos en democracia, hoy votamos, hoy decidimos, hoy debemos hacer una mayor autocrítica todavía de qué hacemos y cómo hacemos, porque somos corresponsables de lo que va sucediendo en la historia argentina. Y debemos ir aprendiendo. En algún momento costó décadas, desde el 30 a los 70, décadas de dictaduras militares reiteradas, golpes cívico-militares, para ser más exactos, reiterados, hasta que en algún momento decidimos aprender y marcar un punto de inflexión y decir, bueno,
nunca más. Y en ese nunca más también está el repudio a toda actitud belicista, subversiva. Los argentinos hemos decidido no avanzar hacia ningún tipo de experiencia bélica, extremista, autoritaria, antidemocrática. Y así estamos. Pero debemos seguir aprendiendo indudablemente y ser cada día más democráticos. Bueno, yo también tengo mi repudio para aquellos que estaban enfrente de los valores tradicionales y cristianos de la República Argentina y que se dedicaban a secuestrar, matar, asesinar a soldados. Y también mi admiración eterna de todos aquellos militares que en el fondo dieron la vida por nosotros. Los que mataron, asesinaron, torturaron, encarcelaron. Los que entraron en combate, aquellos que fueron llevados a batalla y murieron por la República Argentina. Y hoy todavía tenemos listas de desaparecidos. Fueron llevados que los tiraban por el aire en los aviones. Bueno, eso justificás todo. A Paula Lambrusquini no la tiraban por un avión, la volaban hacia el aire. Justificó todo lo que ha hecho la atroz dictadura. ¿Estás justificando? ¿Vos estás justificando? Yo justifico a todos los militares. Está bien. Católicos. Con eso, punto. Que dieron la vida por nosotros y lograron que la Argentina esto sea ya no es, cristiana. no es del peronismo derecha. Esto ya es de la ultraderecha de Milei, la que vos te expresás claramente. Pero yo le voté a Milei, pero yo no. No, y expresás ese pensamiento de ultraderecha. Esto es de extrema ultraderecha. Yo no formo parte del gobierno. Reivindicás toda la dictadura militar, la reivindicás plenamente. Pero plenamente, absolutamente. Fueron soldados que dieron la vida por nosotros y su última gran gesta fue la guerra de Malvinas. Dios mío. En los cuales. Gracias, Roberto. Ya te hablaste largo y tendido. La libertad de expresión ha sido absoluta una vez más aquí en Cuentas Claras. La radio. Tarde o temprano. La alternativa de su voz. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.